Vamos a compartir este mensaje que Dios envía a su pueblo. Hemos puesto por título: Anhelemos contemplar la gloria de Dios. Anhelemos contemplar la gloria de Dios. Usted dirá, ¿qué significa eso? ¿Cómo puedo contemplar la gloria de Dios cuando todo el firmamento anuncia su gloria y su poder y su majestad? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Quiero comenzar la lectura en el libro de Éxodo. ¿Me acompañan allí, por favor? Éxodo capítulo 33. Éxodo 33, versículo 11. De nuevo, anhelemos contemplar la gloria de Dios. Que salga del corazón de cada uno de nosotros ese deseo de ver esto que Dios quiere mostrarnos. Dice así el capítulo 33, verso 1. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y Dios le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Paremos allí. Moisés hablando con Dios, como dice, como un compañero a otro compañero, en toda confianza. Y aquí vemos la manera, este diálogo, como muy íntimo. Señor, ¿pero qué pasa? Mira, tú me dices y tú haces. Dios le muestra a él que estará con él siempre. Moisés ya conoce a Dios. Muchas son las experiencias que ha vivido ya a esta altura de la palabra. Recordemos cómo Dios se le reveló a él en aquella zarza ardiendo. ¿Recuerda? Está la zarza ardiendo, no se apagaba, no se consumía. Y luego allí se le aparece Dios y le dice que saque el pueblo de Egipto. Y por ahí empieza algo. Luego, cuando el pueblo sale de Egipto, que viene Faraón detrás de ellos, querían matarlos a todos. Y Dios le dice a Moisés: la vara que tienes, divide el mar. Y dividió el mar, Dios obrando a través de Moisés. Y ahora Dios le dice Moisés a Dios: muéstrame tu gloria. Pero no me conoce ya. Sí, pero hay algo más que quiero conocer, Señor. Yo sé de tu poder, de la grandeza, de todo eso, pero quiero ver algo más de ti, más profundo. Y Dios le dice, el verso 19, y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. En otras palabras, Dios le dice: te voy a mostrar todo mi bien. ¡Wow! Ya conoces mi poder, sabes que no hay nada imposible para él. Ahora hay algo más que Dios le va a mostrar a Moisés. Voy a saltar al capítulo 34, verso 5.
Dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que quita la iniquidad de los padres, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Paremos allí. Dios le muestra su nombre. ¿Qué tiene que ver ahora su nombre con el poder? Más que con el poder que ya Moisés conoce, le está diciendo aquí, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Algo de Dios que muchas veces se nos escapa. Él es bondadoso, misericordioso, tardo para la ira, porque si se airara por cualquier pecado que hacemos, no estuviéramos nadie aquí en la tierra, sino Él da oportunidades. Dice, guarda misericordia a millares, perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. Él perdona. Dios es perdonador, pero dice, de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Una cosa es que una persona sea culpable y pida perdón, se arrepienta y Dios le perdona y le limpia y le libera de la culpa. Y otra cosa es que una persona sea pecadora y no se arrepienta y no pida perdón y siga viviendo su vida loca como la está viviendo. Dice, no lo tendré por inocente. Es culpable esa persona. Y esa persona en su culpabilidad, si muere, irá a juicio de condenación, porque Dios es juez del universo. Pero Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice la palabra. Pero como juez del universo, no puede ni hacer acepción de personas, ni puede declarar limpio al sucio, perdonado o inocente al culpable. No puede hacerlo, porque violaría entonces su propio estatus de juez del universo. Pero de nuevo, Él sigue siendo, voy a leer cuando Él dice, proclamó el nombre de Jehová diciendo, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y nos daremos cuenta que Dios hace esto con Moisés para darle una enseñanza muy grande, y no solo a Moisés, sino a todos nosotros en la tierra, los que conozcamos su palabra, porque Dios quiere que nosotros aprendamos de Él cómo Él es, cómo Él trata a las personas, y nosotros hemos sido creados a su imagen y semejanza, y Dios quiere que nosotros le imitemos a Él en su manera de ser, del trato hacia los demás. Vaya por favor al Salmo 111, versículo 1. Veamos qué nos dice allí la palabra de Dios. Salmo 111, versículo 1. Imagino que Moisés, pidiéndole a Dios que le mostrara su gloria, se imaginaba otro tipo de respuesta. Se imaginaba que va a venir algo del cielo, allá él, una sola imaginación. Pero ahora vemos aquí, Salmo 111, verso 1, dice el salmista, alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos.
Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. Paremos allí. Ahora empieza a mencionar en este salmo cómo Dios hace justicia y justicia para siempre, y cómo Dios guarda el pacto que ha hecho con su pueblo. En este caso se está refiriendo al pacto con la sangre que fue derramada por los carneros y todo eso, cuando Moisés llevó entonces esa sangre al tabernáculo, y esa era sangre del pacto. Entonces, Dios se acuerda de sangre derramada haciendo pacto con la humanidad, en aquel caso con el pueblo judío. Pero dice se acuerda, siempre se acordará de su pacto. Verso 6 dice: el poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Paremos allí. De nuevo, todos los mandamientos que Dios ha dejado son fieles. No hay iniquidad, no hay nada torcido, no hay nada extraño en ellos. Son mandamientos que si los guardamos de todo corazón, nos daremos cuenta cómo la vida nuestra cambia y cómo cambia nuestra relación con las demás personas que nos rodeen, cuando ponemos en práctica estos mandamientos fieles que Dios ha dejado para la humanidad. Y como dice aquí, para siempre ha ordenado su pacto. Dios es un Dios de pactos. Dios, y un pacto significa que una persona hace algo y la otra persona hace algo. Es un pacto. Se requiere de ambas partes cumplimiento, que nadie viole el pacto. Eso espera Dios. Y Dios no viola lo que promete. Dios cumple todo lo que promete, lo cumple. Dios ha hecho pacto con el pueblo de Israel. Sí, lo hizo. Y ese pacto siempre estuvo pendiente, pero más adelante Dios daba profecías por medio de Isaías y otros profetas de que vendría el momento donde Él iba a hacer un pacto entonces con toda la humanidad, porque Dios no hace acepción de personas. Sí viene la salvación de Abraham y sus simientes, claro que sí, pero Dios iba a extender esa salvación a toda la humanidad. Y Dios entonces lo ha hecho también. Vaya por favor al Evangelio de Marcos, capítulo 1. Marcos capítulo 1. Versículo 9. Aquí vemos cuando ya Jesús está en la tierra, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, que vino a la tierra complaciendo la voluntad del Padre y también estando de acuerdo. Él vino por su voluntad propia también. Vino a la tierra para rescatar la humanidad perdida. La humanidad que estaba sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en el mundo, haciendo cuantas cosas desagradaban a Dios y de las cuales tendrían que dar cuentas algún día, porque dice la palabra que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, los creyentes, y todo el mundo comparecerá ante el gran trono blanco en aquel día. Y daremos cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en la tierra. Todo está escrito, se abrirán los libros y cada persona comparecerá delante de Dios. Entonces Dios, que es misericordioso, bondadoso,
Dios buscó la manera de darle a la humanidad la oportunidad de que pudieran mirarse su manera de actuar, de vivir, reconocer lo malo que han hecho y luego tener la opción de pedir perdón, arrepentirse de ese caminar y comenzar algo nuevo que no ofenda, sino que agrade a Dios. Y ese es el plan de Dios entonces. Dios nos muestra su gloria. Queremos ver su gloria, queremos contemplar su gloria, sí, pero su gloria la manifiesta más. Conocemos su poder, el universo lo hizo con su poder y sostiene la vida de cada ser humano y de cada ser viviente con su poder. Sí, es maravilloso, pero esta gloria, saber que Él es misericordioso, bondadoso, se duele del castigo, no quiere que nadie se pierda, pero debe ser justo en la justicia que haga con las personas. Entonces Él proveyó el medio, envía a su Hijo. Juan 3:16, el versículo que todos creo no sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenación, sino para salvación del mundo. Una oportunidad. Y Jesús aquí ahora está ya grande, ya no es que el bebé Jesús, sino ya creció, lo van a bautizar. Marcos capítulo 1, versículo 9, dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Verso 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Paremos allí. Vemos aquí, Jesús viene. Ya Juan el Bautista había anunciado antes que detrás de él vendría alguien que es mucho mayor que él y que él no era digno ni siquiera de desatar así encorvado las sandalias, sus sandalias, de tan grande que venía el que le seguía. Y aquí viene Jesús. Y en otro evangelio dice que cuando Juan vio que Jesús venía, dice: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Jesús le dijo: hágale, porque tenemos que cumplir con toda justicia. Y entonces fue bautizado. Y allí el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Jesucristo vino para complacer al Padre. El deseo del Padre, otra vez, dice Primera de Pedro, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, para que sea eso, que se cumpla ese deseo, tenía que venir alguien que pudiera servir como el que pague la culpa de los culpables. Si tú debes $2 millones de dólares y si no los pagas te van a llevar a la silla eléctrica, por ejemplo, y alguien viene: no, un momentito, yo tengo el dinero que necesita, ya no debe nada. Entonces no silla eléctrica, queda libre. Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo seamos libres de culpa, libres de todo aquello que ha venido arrastrando nuestras vidas en contra nuestra. Y Jesús vino para eso. ¿Qué hizo Jesús? Su mensaje era, dice aquí: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ese es el mensaje principal. Creer en el evangelio es el evangelio completo
como Dios lo dice en su palabra. No solamente una partecita. Oh, Dios me ama tanto que mandó a su Hijo a morir por mí y ya, espérate, ese es el inicio. Porque con Dios no se juega, de Dios nadie se burla. Dios quiere hacer de ti, de mí, de cada persona, personas nuevas, con criterios diferentes, maneras de obrar en la vida diferente. Esa vieja vida queda atrás, ahora Dios nos renueva totalmente, nos da su Santo Espíritu que nos guíe, que nos enseñe, pero primero debe haber un arrepentimiento y creer lo que dice la palabra de Dios, creer el Evangelio, las buenas nuevas de parte de Dios. Nosotros, me imagino que todos, o si no la gran mayoría, ya creemos, hemos recibido esas buenas noticias, la hemos aceptado, hemos declarado al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, pero hay algunos que quizás todavía no lo han hecho, o quizás algunos se arrepintieron y luego por alguna razón volvieron a caer. Dios dice, cuidadito, porque nadie sabe cuándo es el último momento de ninguno de nosotros aquí en la tierra. Pero dice, arrepentíos, Dios espera eso. Ahora voy a ir al libro de Colosenses, capítulo 2, me acompaña allí por favor. Capítulo 2, versículo 6. Porque aquí nos dice la palabra que nosotros debemos vivir, no como queremos vivir, sino como hemos sido enseñados con el ejemplo de Jesús. Dice Colosenses 2, verso 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Primero que vemos aquí es, Dios quiere que andemos en Cristo y que seamos agradecidos, abundando en acciones de gracias. Cuando una persona está bien conectada con Dios, se da cuenta de su gracia, cómo fluye. Hasta el respirar, las cosas que miras, las cosas que vives, las cosas que Dios te provee, todo motivo de agradecimiento. Las personas con quien te relacionas, absolutamente, dice, abundando en acciones de gracias. Dice más, verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hasta ahora nos dice allí, cuidado que nadie te engañe, que nadie venga a presentarte a un Cristo que no es el Cristo que es totalmente Dios. Aquí dice claramente, en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. No hay dudas. Cuando alguien te dice, no, Dios es el Padre, Dios es Dios, pero Cristo es el Hijo, un momentito, con esas personas que no nos vayan a extraviar nuestra mente, pero la Biblia habla muy claro. Cristo Jesús es Dios mismo, Dios Hijo, es uno con el Padre y uno con el Espíritu Santo y es un solo Dios. Y muchas personas tienen conflictos con la Trinidad por causa de que piensan, Padre, Hijo, Espíritu Santo son tres, sí, entonces 1, 2, 3, están sumando. De nuevo, si dijeran 1 por 1 por 1 es 1, está multiplicando, depende cómo tú mires las cosas. No lo mires de manera natural, sino míralo como dice la palabra. Si hay algo que tú no puedes captar rápidamente, por lo menos créele a Dios, porque Dios todo lo que dice es verdad. Dice más, verso 11, en Él también
fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Está diciéndonos a nosotros que ya nosotros estamos también en Cristo, bien firmes. Cristo Jesús quitó ese pecado que había en nosotros, porque cuando lo confesamos, lo aceptamos y nos entregamos a Él, entonces ya Dios nos hace sus hijos e hijas y nos enseña ahora a caminar, nos ayuda a caminar correctamente. Y como dice aquí, ya esas cosas no son nuestras más. El pecado pasó de nuestras vidas, no se puede enseñorear más. Dice el verso 13, y a vosotros, estando muertos en delitos, en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Paremos allí. De nuevo, voy a repetir esos versos 13 al 15. Y a vosotros, todos nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Me detengo allí, porque si estamos pidiendo que anhelamos ver, contemplar la gloria de Dios, Dios nos dice, mírala de esta manera ahora, contempla a Cristo Jesús crucificado por amor a ti, a mí, a cada persona. Míralo allí, no solamente en la cruz crucificado, pero mira también que han clavado en esa cruz toda el acta de pecados que había contra ti, libros. Dice, no, eso no vale nada, llévenlo a la cruz, ya estos pecados no cuentan. Cristo Jesús, dice, llevó a la cruz, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz no fue la derrota, fue la derrota del enemigo, fue el triunfo de Jesús y fue la gran redención para la humanidad, que no tenía hasta ese momento ninguna alternativa, ninguna otra opción. Dios nos revela su gloria, pero nos revela su gloria en amor, su compasión, su misericordia. ¿Hasta dónde pudo llegar Dios para salvar a la humanidad? Para que no tengamos que ir a un infierno por una eternidad en un lago de fuego, al lado del maligno y todos sus demonios que están condenados a ese sitio. Dios no quiere que las almas vayan allá, pero las almas de cada ser humano debe ser entonces lavada con la sangre de Cristo, que sea parte de ese pacto del cual Dios no se olvida. Y por eso Jesús vino en la cruz del Calvario. Él pagó el precio por todos aquellos que en Él creen, por todos aquellos que deciden caminar el camino nuevo y vivo que Él ha trazado, todos aquellos que están siendo guiados por su Santo Espíritu, que son parte de ese pacto. De nuevo, un pacto requiere que Dios hace algo, ya lo hizo, ahora nosotros tenemos que hacer algo, debemos hacerlo, obedecer la palabra. Esa es nuestra porción, nuestra parte. Y si desobedecemos alguna vez,
el Espíritu Santo nos va inmediatamente a inquietar, a redarguir, a mortificar. Eso no estuvo bien, no estuvo bien, no estuvo bien. Porque no estuvo bien, para evitar problemas mayores. Porque no quiere que nosotros tengamos que pagar las consecuencias después que ya Dios nos liberó de toda esa carga del pasado. Entonces, de nuevo, dice triunfando sobre todas esas potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces, voy a ir ahora al libro de Efesios, porque hay algo allí también, Efesios capítulo 3. Versículo 14. Aquí hay una oración, un clamor del apóstol Pablo que sirve para cada creyente y a favor de cada creyente. Dice Efesios 3, versículo 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y esa oración que Pablo dice que ora al Padre por los creyentes es para esto. Dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Arraigados quiere decir que esa planta, la raíz está metida en amor. Y si es algo que está sembrado así en concreto, eso es amor. Quiere decir que la base nuestra para nuestro diario vivir debe ser el amor que Dios ha demostrado a nosotros y que quiere que nosotros lo demostremos a otros también. De nuevo repito, dice, para que habite Cristo en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Paremos allí. Dios quiere que conozcamos de tal manera el amor de Dios que excede a todo conocimiento. No se puede comparar lo que Dios ha hecho a favor de la humanidad al enviar a su Hijo Jesús a la tierra para que pagara el precio, siendo Él el único santo, santo, santo. El único que aún tomando forma humana nunca pecó. Nunca dijo nada extraño que ofendiera al Padre. Nunca hizo nada incorrecto. Nunca de los nunca. Jesucristo. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. El único ser humano que vivió en esta tierra que no debió morir por causa propia fue Jesús, porque Él no tenía ninguna culpa. Pero Él, por su propia voluntad entonces, y por el deseo del Padre, dijo, heme aquí, Señor, hágase en mí tu voluntad. Cuando Él le dijo al Padre, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Haga tu voluntad y no la mía. Y la voluntad del Padre es, Hijo, entrega tu vida, porque queremos salvar a todos esos millones de almas que si no, no tendrían opciones. Amén. Y no fue llorando a la cruz, fue con la expectativa de que este es el último. Nadie me quita la vida, yo le entrego y la vuelvo a recibir. El Padre le dijo eso y fue confiado. Le hicieron lo que le hicieron allá en la cruz,
en lugar de decir cosas extrañas a lo que le estaban diciendo, malas cosas a él, dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que están haciendo. Perdónalos, Señor. Nadie merece la muerte eterna porque ya Cristo pagó por todos. Ese es el amor de Dios, y Dios quiere que nosotros, al conocer este amor, dice, seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué quiere Dios? Que vivamos llenos de Dios. Una persona que conoce estas cosas, déjeme decirle, si aplica la palabra, si vive la palabra, vive de una manera sobrenatural aquí en la tierra, lleno de la plenitud de Dios. Vaya entonces a Primera de Pedro. Voy Primera de Pedro y luego otra cita más para concluir. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 13. De nuevo, si anhelamos contemplar la gloria de Dios, miremos a Cristo y miremos el amor de Dios derramado allí. Y recordemos cuando Dios le dijo a Moisés: yo proclamaré mi nombre delante de ti y te mostraré todo mi bien. Y le dijo Jehová: Él es fuerte, Él es poderoso, pero también Él es perdonador, misericordioso. Y tenemos que ver esto. Entonces aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. De nuevo está diciendo, como hijos obedientes. ¿Somos hijos de Dios? Sí, pero que seamos obedientes, no desobedientes. No nos conformemos a lo que antes hacíamos o los deseos de antes. No vamos a complacer más los deseos pecaminosos que antes complacíamos. No le demos más lugar a la carne. Aprendamos a vivir por el Espíritu, obedeciendo al Espíritu Santo. Dice aquí la palabra: porque debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. No solamente en algunas cosas sí, en otras cosas no. Absolutamente en toda manera de vivir. Porque Dios dijo: sed santos porque yo soy santo. Y dice el versículo 17: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué está diciéndonos aquí? Dios espera que después que Dios ha hecho toda esa labor para salvarnos, después que Jesucristo derramó su sangre preciosa para poder pagar por las culpas tuya y mía y de toda la humanidad, que después de todo lo que Dios ha hecho, no vayamos nosotros a querer ahora salirnos de sus caminos y hacer lo incorrecto para luego tener que enfrentar un juicio de condenación. Dios dice: cuidado, cuidado, cuidado. ¿Ok? Dice más, verso 20, que este Cordero, Jesús, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros.
y mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y el verso 22 ahora nos dice, ¿cómo espera Dios que vivamos? Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, ahora para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí nos está diciendo, si tú estás agradecido, agradecida del gran amor que Dios ha tenido contigo, que pudiste conocer el sacrificio de Cristo y pudiste comprender la gracia de Dios para ti, que Dios te ofrece y te ha ofrecido y la aceptaste. Dios dice, ese es muy gran amor. Tu vida, mi vida, la de cada ser humano vale tanto para Dios, que Dios envió a su Hijo por amor. Amor que por más billones y billones de personas que reciban ese amor, todavía el amor de Dios es inagotable. Pero Dios quiere que ahora ese amor, cuando seas lleno de la plenitud de Dios, que vivamos dando ese amor. Hermanos queridos, esto nos corresponde a ti, a mí y a cada creyente. Que vivamos amándonos entrañablemente, fervientemente, sinceramente. Un amor genuino. No un amor ficticio, ni un amor que busca prebendas, que quiere sacar provecho, nada de eso. Sino algo de corazón, solo porque somos seres humanos también, que Dios ha hecho con nosotros, y que sigamos siendo dirigidos por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y voy a concluir con lo que dice en el libro de Filipenses, capítulo 3. Acompáñenme por favor allí. Filipenses 3. Los versículos 20 y 21. Porque Jesucristo está en el cielo, está reinando, está a la diestra del Padre. Él venció todo poder de las tinieblas. Su Santo Espíritu está con nosotros, nos da la esperanza de esta vida. Y aquí nos dice la palabra, Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Está diciéndonos, tú y yo, si estamos en Cristo, aunque tenemos ciudadanía terrenal, pero realmente nuestra ciudadanía es celestial, es eterna. Cuando vayamos al cielo, ya somos ciudadanos para siempre, allí estaremos con Dios, dice, y estamos esperando a Jesús, nuestro Salvador. Cuando Él venga, dice la palabra, dice que los que han muerto en Cristo van a resucitar primero, y luego los que quedemos, dice, seremos arrebatados y nos juntaremos con ellos y con Cristo juntamente en las nubes, y así estaremos para siempre con el Señor, dice en el libro de Tesalonicenses. Entonces nosotros debemos saber esto: lo que Jesús ha hecho por amor, tenemos que conservarlo, tenemos que magnificarlo, vivir agradecidos a Dios. Procuremos dar amor a tanta gente que la necesita, tantas personas que usted ve en la vida como abandonadas. Y lo que normalmente las personas están acostumbradas es a creer que si está abandonado allí, tal vez en qué vicio estará. ¿Cómo sabes que es un vicio?
¿Cómo no sabe si se está muriendo de hambre? ¿Cómo no sabe si está allí porque no tiene donde dormir? Etcétera. Que Dios quiere más bien es que seamos sensibles a la necesidad humana para que mostremos el amor primero práctico y luego le mostremos por amor también lo que Dios ha hecho que puede alcanzar sus vidas también. Que nos volvamos nosotros personas que proclamamos la verdad del Evangelio a toda persona, sin hacer acepción a nadie. Vamos a ponernos en pie, por favor, hermanos queridos, y seamos dispuestos a ver, a contemplar la gloria de Dios cada momento en nuestras vidas. Recordemos lo que Dios ha hecho por ti y por mí, y lo que Dios quiere seguir haciendo a través de ti y de mí, y a favor de muchas personas en la tierra. Bendito sea el Señor. Y cuando decimos, Señor, quiero ver tu gloria, muéstrame tu gloria, Jesús te va a recordar que Él vino a la tierra para dar su vida por ti, por amor a ti, y para que tú puedas ser un instrumento de amor de Dios para bendecir a más y más personas. Ahí está la gloria de Dios, misericordioso, bondadoso, perdonador. A veces es difícil perdonar, pero no imposible. Si Jesús perdonó con todo lo que le hicieron, ¿qué más puede esperarse? ¿Quién más puede sufrir más de lo que Él sufrió? Y Él perdonó. Y Dios quiere que imitemos a Jesús, que imitemos su manera de vivir. Vamos a orar. Amado Dios, Padre nuestro, en el nombre de Jesús te damos gracias por mostrarnos tu gloria, por permitirnos contemplar tu gloria, tu grandeza, tu señorío, tu majestad, pero sobre todo nos muestras aquellas cosas que parece escaparse de nosotros, que es tu gran misericordia, tu bondad, tu amor, tu compasión, tu deseo de perdonar al agraviado, porque tú eres perdonador. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que seas tú en cada vida manifestando esa gloria tuya, permitiéndonos ver, Señor, quién eres, además de ser el creador y sustentador del universo, pero quién eres a nivel de tu carácter, Señor. Ayúdanos a conocerte mejor y a vivir como tú quieres que vivamos, Dios, en el nombre de Jesús. Hermano, hermana o amigo, amiga, si hay alguna persona que hoy se da cuenta que no ha recibido este favor, este amor tan grande de Dios en sus corazones, Dios quiere que comprendas que Jesús murió por ti también, para salvarte a ti también. Que puedas tú entonces reconocer la manera equivocada que has vivido y que estés dispuesta a pedirle perdón a Dios de todo corazón, y Dios te va a escuchar y te va a perdonar, y la sangre de Cristo será aplicada a tu vida también y borrará tus pecados, y Dios te va a recibir como su hijo o su hija y te va a dar su Santo Espíritu y serás parte de esta familia de Dios, y también tendrás esa esperanza eterna de esa ciudadanía en los cielos, habitando para siempre en la ciudad celestial. Si quieres hacerlo en esta hora, entregar tu corazón, tu vida a Dios y recibir su gracia, puedes repetir estas palabras después de mí. Dile: Padre eterno, en el nombre de Jesús, reconozco tu gran amor que dice tu palabra, el cual lo quieres impartir a mi vida también. Gracias, Dios. Gracias por crearme y gracias por permitirme entender que te necesito. En esta hora dile: me arrepiento de todo corazón, de todo lo malo que he hecho, y pido que me perdones. En esta hora recibo al Señor Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador personal. Y te doy gracias, Padre, porque hoy tú me recibes como tu hijo o tu hija y me das tu Santo Espíritu
como un sello de pertenencia y me permites, Dios, andar ahora por una senda nueva que tú has preparado para mi vida. Gracias, Dios, por darme en este día salvación, esperanza, vida eterna y un motivo mejor para vivir, Señor. En el nombre de Jesús. Y hermano, hermana, si hay alguien aquí que hoy reconoce que no ha estado todavía al nivel que Dios espera que estemos como hijos obedientes, si te has deslizado, si te has desviado, si has tomado en poco alguna de las enseñanzas o mandatos de Dios, si no has estado obedeciendo lo que Dios dice que debemos obedecer, eso habla de un corazón rebelde. Y Dios no quiere que seas así, no te quiere castigar, quiere que te arrepientas y que cambies para siempre tu manera de vivir. Con su gracia y su favor y su poder lo vas a lograr. Pídele perdón a Dios donde estás. Dios conoce todo, nada se escapa al Señor. Dios conoce tu corazón, lo que has dicho, lo que has hablado, aún lo que hay en tu mente, vive generando tu mente. De Dios no se escapa nada. Entonces, de todo corazón también, ahí toma un momento y pídele perdón a Dios. Y Dios te va a escuchar y te va a perdonar. Y más adelante vamos a celebrar la Santa Cena, también para recordar esto que estamos viviendo, el amor de Dios, inimaginable, incomprensible, pero real, y que nos beneficia a todos. En el nombre de Jesús. Amén.